Mira lo que te voy a convidar hoy. Las famosas patitas de chancho. Patitas de chancho que no vas a conseguir en ningún otro lugar. Claro, y que no son patitas de chancho. Que no son literalmente No lo creo, Rick. patitas de chancho, pero tienen un poquito la forma. ¿Conocías? No, cuando llegué acá lo conocí, que de hecho me dijeron, vamos a comer patitas de chancho, no sé qué, y yo, no. ¿Perdona? No, gracias, viste como paso, ¿no? Y bueno, hasta que después las vi, las probé y me encantan. ¿Te gustaron? Sí, es más, me gustan más que las bolas de fraile. El quien no conoce a un santo le prende velas. A muchos. Porque viste que son rellenas. Uh-huh. Estas son medias parecidas. Sí, es la masa, la misma masa. Ajá. Pero, como te decía, esto solamente acá en el norte de Santa Fe. Claro, eso solamente me llamó la atención, que solamente en esta zona, porque en ningún otro lado escuché o vi que se comieran patitas de chancho. Claro, ni siquiera se conocen. O en todo caso se fue difundiendo, pero tradición como acá no es Claro. en ninguna otra parte. Hay una familia de panaderos en Avellaneda que, o sea, dentro de la familia hace por lo menos 100 años una mujer ya las hacía. Ajá. Ese sería como el registro oral más viejo, más antiguo de Claro. patitas de chancho. Y no está claro qué quiso hacer o qué quería hacer, Claro. y le dio esta forma y quedaron así. Y también hay otra historia que puede tener que ver con el origen, pero siempre dentro de la misma familia, que cuenta que Francisco Corniali, que era el marido de esta mujer que hacía las patitas, que era una familia de panaderos de Avellaneda, cuando hizo el servicio militar en la Marina, le tocó hacer unas maniobras en conjunto con una flota alemana. ¿Qué? ¿Qué decís? Difamación. Ah, mira. Y tuvo un vínculo con los panaderos también alemanes. Y ahí hubo como un intercambio de secretos y de consejos, tanto de panadería como de pastelería. Y quién te dice que no venga de ahí el origen de las patitas de chancho, y por eso solamente existen acá, porque bueno, como que nacieron en esa familia. Claro. En esa familia Corniali de Avellaneda. Y de hecho en la provincia misma, no es que en todo Santa Fe, por ejemplo, se conocen las patitas de chancho. No. Entiendo que en Santa Fe no conocen, en la ciudad de Santa Fe no saben lo que es. Y bueno, yo pregunté en distintos lugares, en distintos puntos, y me acuerdo que Callastá me dijeron que no. O por ejemplo en la provincia de Corrientes, en Goya, que está enfrente de Reconquista y de Que Avellaneda. comparte muchas cosas culturales con Reconquista. Exacto, más allá de que los divide el río, pero sí, y tampoco existe. De todas maneras, sí, eso es lo que te decía hoy. Lo único original es la forma de patita. La masa e incluso la cocción es como vos decías, como la bola de fraile. Claro, bueno, y hablando de la bola de fraile, viste que tiene también una historia atractiva atrás de los nombres, no solo de la bola de fraile, sino de otras facturas bastante conocidas en nuestro país, que tienen un origen que está relacionado con un proceso histórico muy importante en nuestro país. Vos me estás hablando de los anarquistas. Del movimiento anarquista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También es tradición oral. Di la fuente, que digas la fuente, di la fuente. O sea, no es que hay un acta que conste, que diga que es por este motivo el nombre de estos panificados, pero se cree que viene de ahí, o por lo menos es una historia interesante. ¿Y cómo es el vínculo ahí entre estos panificados y el anarquismo? Y vos fíjate que el movimiento anarquista es un movimiento que aboga por la abolición de todo tipo de autoridad jerárquica, todo tipo de poder institucional sobre todo. Llámese Estado, llámese Iglesia, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Claro. Y de ahí derivarían los nombres que serían como una forma de burla, se puede decir, o resistencia de los panaderos anarquistas, porque esto también es otra característica, que la mayoría de los panaderos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX tenían una fuerte relación con el movimiento anarquista. De hecho, habían fundado el primer, lo que hoy sería como un gremio, algo parecido, que se llamaban sociedades de resistencia y colocación de panaderos, que recibía particularmente a
todos los inmigrantes que buscaban una salida laboral rápida, y la panadería solía ser como el trabajo ideal, digamos. Trabajo ideal no porque le pagaran bien o trabajaran pocas horas, sino porque no necesitaban tener mano de obra calificada. Claro. Entonces como que de ahí viene relacionado de que en una forma de resistencia ellos habrían puesto ese nombre a las facturas. O sea que lo de bolas fraile que me decís, y está el suspiro de monja, que es parecido, no sé si es la misma panificación, Sí. que serían como una burla a la iglesia. A la iglesia, claro. Pero después está las bombas tienen algo que ver. Y con el ejército. Y los cañoncitos. Los cañoncitos. Y el vigilante. La policía. La policía. Sí o sí. Exacto. ¿Y los libritos? Y los libritos también, porque era como una forma de cuestionar a la burocracia educativa, que tiene que ver con una educación, la educación formal, digamos. Claro, de ese momento. Buena historia esa. Elegimos creer, ¿no? Porque Sí. es lo que dicen y nosotros elegimos creer. Es lo que dice. Bueno, pero o sea, no suena disparatado ni muy forzado. Tiene Claro. coherencia. Fíjate que sí. Igual también, como no se sabe el origen de esa tradición oral, también se sostiene de que pudo haber sido construido como después de todo este periodo, ¿no? Como una forma de aludir a un proceso histórico de forma pícara, si se quiere. Claro. Viste que los argentinos tenemos eso, como de meterle a todo un poquito de pimienta para Sí. divertirnos más. Que los genios hacen eso. Y ahora que me contaste esta historia de los anarquistas, estos días se cumplió un aniversario de la Semana Trágica, ¿Qué La f- semana atrás. que fue uno de los principales conflictos, podríamos decir, entre la clase trabajadora y el Estado o las autoridades. Sí, y los grandes empresarios, ¿no? Claro, conflicto entre clases, Sí. podríamos decir. Ujú. Bueno, fue el aniversario hace poquito. Exactamente, la Semana Trágica, si no la recuerdan, es un proceso, uno de los más crueles a los cuales se enfrentó la clase trabajadora, ¿no? En el cual hubo muchísimas bajas y fundamentalmente en ese enfrentamiento no murieron autoridades, o sea, no murió personal policial, sino que todas fueron bajas obreras, es lo que dicen también. No hay registros, por lo menos. Te iba a decir, entiendo que ni siquiera hay certeza de cuántos trabajadores murieron. Sí, pasa que eso de la certeza para mí está relacionado con el discurso, ¿no? O sea, qué es lo que las autoridades dejaron difundir, Claro. que eran quienes tenían el monopolio de la comunicación. También recordemos que los medios de comunicación estaban como bastante sujetos al poder del Estado. Exacto. Porque vos vas a tener después las versiones de parte de los trabajadores y también la versión por parte del Estado. Ujú, Está completamente sesgada. ujú. Pero se habla aproximadamente de unos 700 muertos. Bueno, en definitiva es toda muy turbia la historia esa. Sí, re. Que comienza como una huelga en diciembre de 1918, como una huelga bien focalizada en una empresa que son los talleres Bacena, metalúrgicos. Que es Bacena, de los Bacenas, de Krieger Bacena. ¿Te suena ese nombre? Del ministro. Ministro de Economía de Onganía. Viste que en Argentina, eso también es una particularidad muy nuestra, de que los apellidos son como recurrentes a lo Sí, largo de la historia. Es verdad. Me demoré pensando si eso es bueno o es malo, pero lo dejamos para otro momento. Depende. Bueno, y esa huelga, bien focalizada como vos decías, bueno, tuvo a 2.500 trabajadores en huelga, o sea que era una empresa grande. Creo que hasta el día de hoy podríamos decir que es una empresa grande con 2.500 empleados. Y hubo una represión no solamente policial, sino que, por eso decía que se va poniendo cada vez más oscura la historia a medida que la vas transitando, porque los patrones, o sea, los dueños de la empresa en este caso, también contrataban como matones o rompehuelgas, que era como armarte un ejército privado para reprimir a los trabajadores, y eso también pasó ahí. Claro, muy fuerte, ¿no? Pensarlo hoy en esos términos, en ese momento era bastante común. Y bueno, y ahí mueren 5 personas en esa primera instancia, si querés, de la huelga.
que la muerte de esas personas no fueron dadas en el enfrentamiento en sí, porque no se dieron en la fábrica en el momento de la huelga, sino que se dice que algunos fueron perseguidos u otros sacados de sus propios hogares. Bueno, eso es peor todavía. Porque ¿sabés qué pasaba? En ese momento todas las empresas sabían tener una lista, tipo una lista negra, con los nombres de los más conflictivos, ponele, que en realidad el término conflictivo estaba referido a aquellos que luchaban por sus derechos, ¿no? Claro. Porque si vamos al caso, la huelga, no es que pedían, no sé, cosas hoy en día con el ojo de hoy muy disparatadas, pedían descanso dominical. Esta huelga que estamos diciendo, sí. Bueno, salud en el trabajo y 8 horas. 8 horas de Todavía trabajo. estábamos hablando de la lucha por las 8 horas. Claro. Que al final de todo terminan consiguiendo 9. Bueno, Pero 9 era lo que estaba escrito, pero siempre los patrones se tomaban la atribución de no respetar las normas, Claro. digamos. claro, siguen turbiando cuando ya pasando a enero de 1919, en el funeral de esas 5 personas que habían muerto en la primera huelga, vuelve a haber un ataque sobre las personas, obviamente los familiares de los difuntos y demás. Hay un ataque a tiros en un funeral. Claro. Así como suena de crudo, bueno, así fue. Que debe ser, si hay momento de vulnerabilidad, debe ser en un funeral. Completamente. Imagínate vos algo tan sagrado, ¿no? Que tiene que ver con un ritual individual, personal, relacionado con el duelo, tener que estar viviendo una situación así. Bueno, y a raíz de eso como que se generaliza la huelga. Hay una huelga general que la convoca la Federación Obrera, que tenía una conducción anarquista, y a partir de esa huelga general ahí sí como que se complica todo, porque la represión policial es mucho mayor, la represión de estos ejércitos privados también se recrudece, y esto sí ya es Semana Trágica, que fue desde el 7 de enero al 14 de enero. Bueno, y hay un elemento clave en este periodo también, que va a ser la Liga Patriótica, ¿no? Más turbio. Más turbio, si hablamos de cosas turbias en un proceso histórico, tenés eso, que eran básicamente una asociación de niños bien, vamos a decirlo muy entre comillas, autoconvocados que decidieron tomar las armas por cuenta propia y salir a hacer una redada en persecución del enemigo, que ese enemigo para ellos era el enemigo ruso, ¿no? Que tienen que ver los rusos en todo esto, porque no es que todos los inmigrantes eran rusos, pero sí, recordemos que era un periodo en el cual hacía poco había sido la revolución bolchevique, entonces como que estaba muy caldeado el escenario mundial y bastante perseguidos, ponele, en cuestiones del orden establecido, ¿no? Orden que ellos defendían a capa y espada, a capa y armas, podemos decir, que estaban relacionados con los valores de la Iglesia Católica, ¿viste? Del Estado oligárquico, y salían a matar personas. No cualquier persona. No. Siempre que sea de esa clase que vos nombrabas, incluso ahí podemos hablar de xenofobia, porque muchos eran extranjeros los trabajadores, de antisemitismo. Sí, completamente, porque también en ese contexto se da el primer pogromo en Argentina. Estamos hablando de la masacre de Once, por ejemplo, que fue justamente la cacería de judíos en el barrio de Once en Buenos Aires, que fue terrible porque ya era como que se había desvirtuado completamente la consigna, ¿no? de cómo había iniciado el movimiento. Claro. Y ya al último, personas que no tenían nada que ver con la huelga o personas que no tenían nada que ver con el conflicto en el que se estaba enfrentando algunos trabajadores con el Estado, perseguían a cualquiera. Claro. A cualquiera que no representaba la identidad que ellos pretendían demostrar al mundo, ¿no? Terminamos en una lucha de clase generalizada con lo que había comenzado como una huelga en un taller, focalizada, como dijimos al principio. O sea, que fue una escalada total de violencia. Y un dato no menor es que esta Liga Patriótica, que eran de las mejores familias de Buenos Aires,
por decirlo así, recibieron apoyo económico también por algunas asociaciones, llámese de caridad, de beneficencia, por ejemplo, las damas de beneficencia. Hay registros de que se abrió una cuenta en el banco para financiar la campaña de la Liga Patriótica. Eso te iba a decir, o sea que se transformó en una causa, digamos, para ellos. Claro. Luchar o perseguir a cierta parte de la población fue toda una campaña. Sí, en pos del orden establecido, del orden social. Porque claro, luchar por tus derechos es romper el orden. Es romper el orden. Ajá. Sí. No, ajá no.